Hola, profes, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo me les ha ido? ¿Cómo va todo? Buenas tardes. Hola, profe, muy bien, gracias. Buenas tardes. Profesor, Hola, buenas tardes, ¿cómo me le profes. va? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes cómo han estado? ¿Cómo les ha ido esta semana? Muy bien, muchas gracias. Ah, Mucho frío, bueno. mucho frío. Sí, la verdad es que sí. ¿Muy celebradas o qué? ¿O no? Ah, Muchos pues, Bueno, desayunos, flores, chocolates. bueno, no, eso eso está está muy muy bien. bien. Claro que Felicidades sí. a todas las compañeras que nos están aquí presentes. Feliz Día de la Mujer y que debe ser todos los días, ¿no? De la mujer. Claro que sí, qué bueno, profes. Pues también como le dice el profe Humberto, que esta es la oportunidad no solamente para que nos acordemos solamente el Día de la Mujer el 8 de marzo, o sea, eso tiene que ser continuo, recordando también pues como el sentido que tiene este día. Bueno, profes, nada, darles la bienvenida nuevamente a este espacio de formación, nuestro segundo encuentro. Miren ya cómo vamos avanzando y cuando menos piensa les cuento que este tiempo se nos va a pasar volando. ¿Listo? Entonces, bueno, profes, nada, pues hoy nuevamente nos encontramos en compañía de la profesora Geraldine Vélez Agudelo, que ella nos va a estar también a estar acompañando en el día de hoy. Esperamos nuevamente que este día sea de muchísimo provecho para cada uno de ustedes. También recordarles, profes, que muchos de ustedes ya tienen acceso a la plataforma pues, de Moodle que estamos manejando desde Imparciales. Pero ojito con lo siguiente, algunos me han manifestado que han tenido inconvenientes. Listo, ya estamos trabajando pues como en varias de las situaciones que se están presentando en la plataforma. Les pedimos disculpas, les pedimos un poquito de espera. Espero pues que en el transcurso de la clase yo les pueda dar como solución a las posibles pues como problemas que estén presentando, situaciones pues como que no les hayan permitido ingresar a esta plataforma. ¿Listo? Por ahora, entonces, profes, nuevamente, bienvenidos. Gracias por estar aquí, gracias por su puntualidad. Les cuento que ustedes son uno de los grupos más puntuales que hemos tenido en los cursos de imparciales, uno de los más participativos y esperamos pues que siga siendo así pues como la dinámica que estamos manejando en nuestro curso. ¿Listo? Bienvenidos nuevamente y los dejo entonces con la profesora Geraldine. Gracias, Nico. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Qué rico saludarlos. Buenas noches o buenas tardes, profesora. Tardes, noches. Tardes. Hola, profe, buenas. ¿Qué más? ¿Cómo están? Muy bien, afortunadamente. Qué rico. Me gusta mucho saber eso. Bueno, eh, antes de empezar a hacer la presentación, les voy a entonces a compartir pantalla. La idea es que vayamos, el que quiera, como haciéndonos comentarios sobre lo que vimos la semana pasada, el tema que abordamos, alguna apreciación para que nos empecemos de una vez como a conectar. Y yo les voy a compartir pantalla y de nuevo voy a hacer el mismo recorrido para que miramos cómo ingresamos a la interfaz de la plataforma y cómo ingresamos a nuestro módulo. ¿Listo? Listo. Bueno, ¿alguien quiere hacer algún comentario sobre lo que hicimos la clase pasada? ¿Qué vimos? ¿De qué hablamos? Bueno, yo quiero hacer uno y es que yo no me pude conectar en la clase pasada, que en Ah, el ok. momento me falló el internet aquí en mi casa, entonces no pude conectarme de manera que estoy como entrando nuevecito a la película, Ok. no sé nada de qué pasó. Listo. ¿Alguno de los profes que se estuvieron, que nos colabore, que quiera hacer alguna apreciación? Voluntario, por supuesto. Bueno, les comento. Se habló de qué era la evaluación activa, se nos presentaron los módulos y cómo teníamos posibilidad de entrar a revisarlos y hacer nuestro autoestudio. Y también pues cómo se podía presentar las actividades compartidas, compartir las actividades en los foros. Y luego Geraldine nos habló sobre qué es la aula activa, qué es la aula activa, cuáles son las necesidades pues, que tienen los estudiantes, cuál es el objetivo de una aula activa, cuál es el papel del docente. Luego se habló de los principios básicos de esa aula activa, cómo evaluar, bueno, y terminamos hablando sobre el dilema de las redes sociales, un documental muy interesante sobre lo que puede generar pues el estar de manera constante o demasiado mejor, más que subutilizar, exageradamente utilizar las redes sociales
y el resultado que puede traer eso con el uso de nuestros datos y nuestra información, como una venta a ciertas empresas, que somos productos, los usuarios somos productos de esas redes sociales. Más o menos eso. Sí, eso sí fue un pequeño mix. Profe, muchas gracias. Profe, sí, empezamos a hablar sobre el concepto de evaluación. Hicimos como unas pequeñas apreciaciones sobre la experiencia de la evaluación. Ahora lo que es retornar al aula, de nuevo, estar en ese espacio de la universidad y repensarse ese escenario desde el punto de vista de lo que significa y lo que implica evaluar, ¿sí? Entonces, estoy aquí en mi buscador, voy a buscar cursos imparciales, de nuevo, ingreso, acá me aparece ya la sesión activa y me voy a ir para evaluación del aprendizaje. Recuerden que acá en este curso tenemos un foro, yo estuve y tenemos una actividad, ¿cierto? Que era como una actividad de presentación, no todos lo han hecho, pero quisiera recordarles que este foro se cierra el 16 de marzo, es decir, dentro de 8 días, ¿sí? La idea es que nos podamos hacer una presentación cortica, por acá el profesor Stewart ya, la profesora Rosa, yo también hice un pequeño comentario, Juan Camilo, este que me pareció muy cruel, del profesor Keivis Enrique, y así sucesivamente. ¿Listo? El profesor Juan Carlos, acá tenemos otros. ¿Listo? La idea es que todos podamos pasar por este espacio. Veo que unos hoy actualizaron el muro del foro, qué bueno, para poderlo leer y retroalimentarle algo a algún compañero, ¿sí? Entonces vamos a volver de nuevo y vamos a buscar este módulo. Entonces este módulo, recuerden que se llama Evaluación Activa y Metodologías Innovadoras. Acá tenemos el video de nuevo, unas pequeñas descripciones. Y por acá tenemos la presentación, que es la que vamos a retomar el día de hoy. Lo voy a adelantar un poquito. Quiero contarles que estas presentaciones están un poquito cargadas de texto, porque la idea es que si ustedes recurran a ellas, pues tengan información, ¿sí? Yo sé que a veces es un poco tedioso el texto, pero digamos que en esta oportunidad no lo vamos a leer todo, pero sí para que nos quede como ese recurso. Entonces estábamos hablando de esta idea de a qué vamos a la universidad, ¿cierto? Y ahí ya empezó a entrar la dinámica que dijimos, ¿por qué los estudiantes si se le dan oportunidades o si repiten tanto una materia no logran como pasar ese obstáculo y avanzar y se quedan estancados? Y hicimos como esa reflexión precisamente a poder encontrar también quizá otros espacios con los mismos estudiantes para abordar la situación. Y hoy entonces vamos a hablar a la profe Lida. Nos mencionó, vimos un pequeño fragmento de un documental que se llama El dilema de las redes sociales. Yo les dije que si querían podían verlo completo, pero la idea pues era al menos como ver un pequeño pedacito de ese video. ¿Por qué lo vimos? Porque las redes sociales y el uso de estas debe ser analizado como un fenómeno, ¿cierto? Como un fenómeno en el que nosotros estamos participando hoy día, y hoy vamos a hablar de ese aprendizaje basado en fenómenos. Entonces vamos a hacer más tardecito como una actividad. Con eso que hicimos, el profe que no estuvo, pues que no se preocupe porque la idea es que podamos interactuar entre todos. ¿Bien? Bueno, antes de empezar a que hablemos de las metodologías innovadoras. Profe Gerald, Dime, qué pena. dime, profe. Lo que pasa es que yo quiero complementar lo que dijo la profe anterior, que nos dio un recorrido así espectacular, y es como al profe que no estuvo ahora 8 días, y hablando de metodologías innovadoras, es como ustedes como profes cierran la sesión anterior a partir de dejar una pregunta problematizadora, que considero que es una estrategia muy valiosa. No quería dejarlo pasar por alto.
Profe, qué bueno, gracias por mencionarlo, por acá lo tenemos. Decía como las Gracias. preguntas, gracias, profe Rosa, las preguntas que habíamos como dejado ahí en el aire para pensar, ¿cierto? Para reflexionar, era qué sensaciones suscitan en usted al escuchar la frase de que el narcotráfico y las redes sociales son las industrias que le dicen a sus usuarios consumidores, ¿sí? Como qué sensación nos genera escuchar eso. Y también teníamos otra que hablaba de cómo puedo analizar mi comportamiento en redes después de ver el fragmento del documental y cómo puedo analizar también el comportamiento de los otros, ¿sí? Porque es como una invitación. Quiero que tengamos eso acá como en remojo para que lo traigamos más adelante en la actividad que vamos a hacer. Bien, muchas gracias a la profe por la apreciación. ¿Alguno de ustedes, nosotros escuchamos todo el tiempo sobre las TIC? ¿Alguno sabe qué son las TAC? ¿Se imaginan qué son las TAC? ¿A qué les suena? No, ¿a qué les suena? Yo diría ¿Qué? que a lo mismo, sino que cambia la I por la A. Ajá. No, me parece, perdón, me parece que tiene que ver con el empoderamiento o de la influencia que puede dar uno como usuario de una red. Me parece presentarle a la gente sus opiniones o incluso participar en ciertos grupos para cambiar la idea o un objetivo principal asociado con una causa, algo así, no estoy muy segura. Muy bien, profe. Por acá nos contestaron en el chat. Tecnologías del aprendizaje y la comunicación. Listo. Tecnologías del aprendizaje y del conocimiento. Listo. El profe que dijo que sonaba muy parecido, es verdad. Sí, es verdad. Uno diría, ah, no, le cambiaron la letrica y ya. Tiene mucha relación, ¿sí? Porque las TAC, como lo mencionó el profesor, la profesora Rosa y el profesor Juan Carlos, son las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. Entonces, lo que buscan estas tecnologías del aprendizaje y el conocimiento es orientar y darle unos usos más educativos a esas TIC que nosotros ya conocemos, ¿cierto? A esas tecnologías de la información y la comunicación. Las tenemos ahí. ¿Qué hacemos con ellas? ¿Sí? ¿Cómo nosotros empezamos a ser gestores y empezamos a enfocarlas hacia esos usos pedagógicos para dar apertura al conocimiento, hacia esos usos de intercambio en el aula, de intercambio de aprendizaje, ¿sí? Y no solamente dirigidos a lo instrumental, que puede ser conocer una herramienta informática o tener acceso a una de ellas o navegar en una plataforma, sino qué hacemos con eso que tenemos y cómo lo empezamos a articular y a poner en pro de nuestra labor y de la actividad que estamos ejerciendo, ¿sí? Con nuestros estudiantes. Entonces, está pensada desde las TIC, o sea que sí tiene algo que ver con las TIC, las toma, pero entonces empieza a darle a esas TIC unos nuevos usos y unas nuevas visiones más orientadas a los intereses que tenemos nosotros como docentes. Esto es importante que lo tengamos presente porque ahorita que acabamos de pasar, que estamos atravesando por este momento de la virtualidad, presencialidad, alternancia, pues hacemos uso de esas tecnologías de la información y la comunicación muy de seguido, pero entonces es donde nosotros, mediante las metodologías, vamos a empezarle a darle a esas tecnologías de la información y la comunicación unos usos más propios del aprendizaje, más propios de la academia, ¿sí? Bien. Por acá tenemos esta definición de esta autora que se llama Noelia Tomás Martínez, y ella nos cuenta, nos dice que las metodologías innovadoras son ese botoncito que nos activa al estudiante y que transforma esa experiencia que nosotros tenemos de aprendizaje, ¿sí? Estas metodologías innovadoras tienen algo en común y es que están totalmente centradas en la experiencia del estudiante hacia unos caminos más autónomos, ¿sí? Lo que pretenden estas metodologías es que los estudiantes realmente se empoderen muchísimo más de su proceso y aunque todas tienen unas naturalezas y unas formas
diferentes se conectan en muchas cosas que lo vamos a encontrar también, como el rol del docente, como un docente mediador, ¿sí? Un docente que acompaña, que guía el proceso, pero dándole siempre como ese protagonismo al estudiante para que sea él el protagonista, para que sea él el que lleve también como las propias riendas de su proceso, que sea un estudiante emprendedor, ¿cierto? Empezamos a traer también, nos vamos a dar cuenta más adelante, algunos conceptos o algunas palabras, a veces muy propias como de la industria del comercio, ¿sí? Que empiezan a volverse populares y lo trasladamos a los escenarios educativos. Entonces hablamos de desarrollar unas competencias comunicativas con nuestros estudiantes, de resolución de problemas, esa es súper importante, y donde empecemos a desarrollar, un profesor por allá en el foro, no me acuerdo el nombre, hablaba de las habilidades del pensamiento, ¿sí? Cómo nosotros, mediante lo que les enseñamos a nuestros estudiantes, hacemos un proceso ahí interno donde ellos aprenden a pensar mejor, ¿cierto? A interpretar mejor esas situaciones. Acá dice la profesora Rosa, ¿el conocimiento se comunica o lo dejamos solo para nosotros como profes? Esa es una gran pregunta que tenemos. Bueno, acá dice Julián de Subiría, ¿sí? ¿Cómo nosotros empezamos a movilizar ese conocimiento y a empoderar, a llenar de fuerza y que el estudiante también se apropie de ese momento y de ese espacio que se tiene en la virtualidad, en la presencialidad, en la alternancia, ¿sí? Unos estudiantes líderes de su proceso y también de que construyen con el otro, con nosotros, con su grupo de trabajo, con la universidad, hacia la universidad, hacia esos espacios de integración social, ¿sí? Donde se dan dinámicas sociales particulares, que lo vamos a ver más adelante también. Nos da por acá también otra frasecita que dice que ella definiría las metodologías innovadoras como un viaje en el que el estudiante se embarca, coge el volante, dirige su recorrido, hace paradas necesarias y toma sus propias decisiones. Entonces nosotros como maestros le ponemos el vehículo, le facilitamos el mapa y nos aseguramos de que la carretera esté bien. Echamos gasolina de vez en cuando y si hay una avería les ayudamos a encontrar un taller para que ellos vayan y sigan, ¿sí? Y me gusta mucho como esta asociación que hace del viaje de la educación, ¿cierto? Esa metáfora, cómo lo compara y cómo ponemos esos dos roles, por un lado el del estudiante y por otro lado el del docente, y cómo vemos que esos dos se unen y van hacia ese propósito. ¿Cuál es ese propósito? Llegar a ese destino que tienen, ¿sí? Desde el inicio. Me gusta mucho esa metáfora. Bien. Las metodologías activas o metodologías innovadoras se pueden adaptar a una temática, a un proyecto y también se pueden potencializar mediante herramientas y plataformas digitales, como ya les dije. La idea con estas metodologías es que nosotros tengamos como mucha apertura y que seamos, siento yo, como muy creativos, que nos dejemos llevar por las ideas que se nos pasan por la mente, que nos atrevamos también a explorar cosas diferentes, a jugar con cosas diferentes, a apropiarnos de las cosas más próximas que tengamos y seguir siendo como esos constructores, ¿cierto? A partir de esa habilidad tan importante que es la creatividad. Y cómo con la ayuda de esta podemos gestionar unos espacios mejores y podemos dar apertura a transformaciones dentro del aula o dentro de los espacios de aprendizaje. Vamos a empezar con esta metodología. En los cursos pasados de imparciales habíamos hablado de otras metodologías. Yo les comenté la clase pasada, como el aula invertida, como la gamificación, el aprendizaje basado en retos, el aprendizaje basado en problemas, en proyectos. Como bien les dije, estas metodologías vamos a encontrar a veces que son muy similares en muchos aspectos. La idea es que hoy
hablemos de otras que no son muy diferentes, pero que sí tienen unas estructuras diferenciales, ¿sí? Hoy vamos a hablar del aprendizaje basado en fenómenos, vamos a hablar del aprendizaje por servicios, vamos a hablar del design thinking y del visual thinking, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con este aprendizaje basado en fenómenos. ¿Alguno sabe cómo es el sistema educativo de Finlandia y por qué la gente dice que ese sistema educativo es tan popular y ha sido como tan efectivo? ¿Alguno? Eso lo escuchamos mucho. Eso se ha evidenciado a través de las pruebas PISA, Ajá, muy bien. donde pues solamente hasta el año 2018 China vino a ocupar el primer lugar y desplazó a Finlandia, pero lo característico de ellos es, primero que todo, que tienen la profesión de ser maestro, de ser profesor, diría yo que prima sobre todas las demás. Tienen una excelentísima preparación, yo diría que más rigurosa. Es más, escogen a los mejores puntajes equivalentes al ICFES nuestro, escogen a los mejores. Aquí pues los mejores son escogidos, pero para otras carreras, no. Allá para ser profesor, para ser maestro, usted necesita tener en el examen, no recuerdo el nombre de la evaluación que ellos hacen de ingreso a la universidad, debe tener 90%, entre el 90 y el 100%, de manera que allí aseguran que la persona que está ingresando a formarse como profesor tiene una excelente capacidad reflexiva del mismo aprendizaje y sobre todo una excelente capacidad para comunicarse, ¿sí? Para gestionar, porque realmente uno lo que hace es gestionar el conocimiento. Y una de las herramientas de la gestión es la comunicación, yo diría que vital. Es lo que Profe, podría yo compartir. muchas gracias. Y de hecho, este modelo, Para complementar lo que dice el profe Sí, profe. Humberto, no solamente el comunicar y que estén muy bien preparados, sino que además conocen el contexto finlandés. No hablan desde otras realidades, hablan desde la de ellos y por eso tienen ese nivel de exigencia. Profe, gracias. Este modelo le ha apuntado mucho básicamente al proceso de formación que se da en la escuela, ¿cierto? Ese es el foco central de ellos, porque en la escuela es como el punto de partida que tienen, si hacemos la comparación como a ese viaje. La escuela es el inicio. Entonces, ellos tienen unos aspectos muy diferenciadores. Nos estaban hablando de la prueba PISA, ¿cierto? Que es la prueba donde se mide la evaluación, que también están los países en ese aspecto. Y ellos, dentro de su metodología y dentro de su modelo, tienen algo que les ha funcionado mucho y que es uno como de los entes más importantes, y es que ellos utilizan el aprendizaje basado en fenómenos, ¿sí? Entonces, ellos intentan integrar en el aula el análisis de fenómenos y de casos reales, actuales, que estén sucediendo, y lo que hacen es que utilizan la interdisciplinariedad, ¿sí? Miran desde las diferentes áreas del conocimiento cómo pueden ser analizados esos fenómenos. Entonces, los estudiantes están empezando a tener una relación directa con la realidad social que tienen, y empiezan a hacer unas asociaciones, y estas asociaciones pues están muy ligadas a esas habilidades de las que ya hablamos, las habilidades del siglo XXI, la creatividad, la comunicación, el trabajo colaborativo, las habilidades del pensamiento, todo ese tipo de cosas, y lo que hacen es que las asocian y las integran en el aula. Entonces,
aunque trabajen con los fenómenos, perdón, el foco central es trabajar también con los proyectos. Entonces miren que nos vamos a dar cuenta también cómo esas metodologías empiezan a trabajar juntas de alguna manera y se relacionan, se tocan en alguna parte, ¿sí? Pero la idea central es eso, trabajar con los fenómenos, analizarlos y a partir de allí empezar a proponer los fenómenos sociales, muy bien, ajá, que analizan y resuelven los problemas de su contexto. Porque ¿qué pasa? Cuando nosotros analizamos fenómenos en los que participamos, de pronto no directamente, sino también indirectamente, empezamos a ser conscientes de la realidad y se empiezan a crear unos procesos de reflexión, de identificación, de reconocimiento en esos escenarios, en esos momentos, yo cómo puedo aportar, ¿cierto? Y desde las áreas del conocimiento, precisamente, cómo esos fenómenos sociales tienen una repercusión, ¿sí? Cómo pueden ser analizados de diferentes maneras. Entonces, dentro de esos fenómenos sociales, ¿ustedes qué fenómenos creen que nosotros podríamos hablar en este momento, en la actualidad en la que estamos, que pudiéramos traer? ¿Algún ejemplo se les ocurre? Bueno, yo les comento, en mi clase justamente hoy hablamos del aborto. El hecho de que se aprobó un nuevo decreto con diferentes causales y con distinto tiempo. Entonces, pues les pedí a los estudiantes que revisaran ese nuevo decreto, que revisaran las causales y que hicieran un análisis y dieran su opinión al respecto. Entonces, me parece que es como meterlos a ellos en la realidad, además porque son médicos, van a ser médicos y que ellos están muy involucrados con esas decisiones. Muy bien, profe. ¿Y cómo nosotros, por ejemplo, desde ese tema, como es el aborto, que no vamos a entrar a ahondar mucho en él, cómo a partir de ese, un profesor va a hablar? Ustedes colapsaron. No, pues esa gente feliz. Ay, el profesor Freddy tiene el micrófono José abierto. Bareño. Ok, José Bareño. a ver. Creo que se lo abrió sin querer. Sí, yo creo. Tiene cabeza como de cuerpo. A ustedes les dio de eso. Nico, ¿me ayudas a silenciar al profe que tengo? Ah, sí, sí, la enfermería. Sí. Sí, claro, me dio. ¿De quién? Listo, ahora sí. Bueno, entonces nosotros también como ese tema desde el aborto, ¿cómo lo podemos hablar desde esas implicaciones médicas, ¿cierto? Y desde esas implicaciones también sociales, desde diferentes áreas, ¿sí? Entonces miren cómo a partir de esos fenómenos empezamos a jugar con esas situaciones, lo trasladamos al área y a nuestra asignatura y empezamos a cambiar también esos escenarios. Además, cuando se trabaja con los fenómenos que uno está relacionado de alguna manera, los estudiantes empiezan a tener como a mí me parece que es muy bonito porque empiezan a tener como ese proceso de identificación y entonces también entra un poco la emoción, lo que le causa quizá hablar de ese tema, esa experiencia. Entonces siento que también la pasión por aprender ese algo nuevo también es como más intensa, más fuerte, y eso puede hacer que el aprender se convierta también en algo más chévere, más llevadero, ¿sí? El fenómeno based learning o el aprendizaje basado en fenómenos es esta iniciativa pedagógica que nos permite entonces enfocar ese aprendizaje de una manera multidisciplinaria. La educación debe renovarse para atender de mejor manera las necesidades de un mundo en constante cambio, ¿sí? Aunque los fenómenos se repitan en ciertas cosas, siempre van a tener unas particularidades. Vamos a hablar de las características de este aprendizaje basado en fenómenos. Entonces vamos a hablar de ese rol del estudiante, perdón, que toma una parte activa de su aprendizaje en ese ambiente educativo autorregulado, ¿cierto? Poniendo unas metas y resolviendo de manera individual y en colaboración, bien sea solo con su docente o bien sea también con sus compañeros. Para eso nosotros como
profes, llevamos a los estudiantes a ese mismo proceso mediante un proyecto basado en el aprendizaje basado en fenómenos. Sí, es un poco redundante, pero es más o menos así como empezamos a trabajar todas esas metodologías de alguna manera. Entonces los estudiantes aprenden a través de ese enfoque pedagógico que los involucra en ese entorno, hacen parte de ese entorno, directa o indirectamente, como ya les dije, porque son unas experiencias cercanas, que son experiencias que ellos también tienen de alguna manera un acercamiento, bien sea por los medios masivos de comunicación o porque sea una situación que los toque de forma más cercana. Matila y Silander en el 2015 mencionan que para poder crear la escuela del futuro es necesario desarrollar el pensamiento sobre los fenómenos en la enseñanza del aprendizaje dentro del contexto de una pedagogía digital. Acá ya lo estamos orientando más a este espacio virtual. Comenta que los fenómenos del mundo real ayudan a comenzar en el aprendizaje siempre que sean analizados o estudiados de manera completa en el contexto real. Es decir, en un fenómeno deben haber, acá nos mencionan 4 partes. Un objeto de observación auténtico, es decir, ese tema de interés real, ¿cierto? Que existe, que conocemos. Después ese marco sistémico para lo que se va a aprender, un modelo sistémico de lo que se va a hacer. Un marco metafórico de las cosas a aprender, un modelo análogo, lo que nosotros pretendemos aprender con ello. Y esa base motivadora para adjuntar las cosas que queremos aprender. Entonces miren que acá me gusta mucho cuando se vincula esta palabra motivadora, porque a partir de la motivación generamos ese vínculo y ese enganche que se tiene. Espérenme un momentico que creo que hay alguien en la sala. Bien. Acá mencionamos algo, dice, la finalidad de esta metodología no es memorizar. Esta palabra me hace mucho ruido, memorizar, porque hemos pasado por unas etapas en que para algunos docentes o en algunos sistemas educativos, memorizar era lo más importante y ahora intentamos dejarla un poco a un lado. Por supuesto que es importante que un médico sepa algunas cosas, ¿cierto? Pero memorizar no implica que yo tenga que decir textualmente lo que está en el texto en el examen que estoy haciendo. No, lo que buscamos ahorita es como interiorizar y movilizar ese conocimiento que estamos adquiriendo, ¿sí? Indagar, identificar lo que sucede dentro de nuestro mundo real de acuerdo al contexto en el que estamos. Y eso implica buscar otras alternativas que estén también alejadas o a veces no tanto, de eso tan rígido que puede ser el memorizar un conocimiento exclusivamente. Yo veo a mis estudiantes en las que están en el colegio, pero los veo en las sustentaciones de alguna presentación y salen a leer, entonces yo les digo, bueno, a veces ni siquiera sabemos leer y nos equivocamos y ya se pierde como la intención, siento yo. Y después, cuando salen y lo dicen todo memorizado, parecen unos robots que simplemente emiten eso. Yo les digo, hablen desde lo que ustedes investigaron, desde lo que saben, movilicen ese conocimiento, pónganos ejemplos, cuéntenos las situaciones, y es diferente, y el ambiente cambia, y uno siente que las personas cuando hablan con propiedad contagian de eso que están contando, y le dan como, lo vuelven verídico, uno siente que es verdadero. Volvemos de nuevo a retomar esa idea de los profesores como facilitadores y guías del proceso de aprendizaje, que realizamos esos interrogantes, que planteamos como esas dudas respecto a ese fenómeno que nosotros queremos trabajar, y a partir de allí se proponen unas actividades, ¿cierto? Donde juegan como varios aspectos. Primero, la observación, ¿cierto? Hay que sentarnos, mirar qué está pasando con ese fenómeno, y a partir de ese proceso de observación, que está todo muy ligado a la investigación, cómo empezamos a pensar en estrategias para adquirir el conocimiento o para resolver alguna dificultad o algún problema que se plantee dentro de ese fenómeno. Entonces miren cómo los procesos investigativos también están todo el tiempo inmersos
en el proceso de aprendizaje, ¿sí? Estudiantes, investigadores, ese rol de líderes, ahorita estábamos también orientándolo un poco más a lo empresarial, pero también miren el rol del estudiante investigador, ¿sí? Consciente de su proceso, que sale, que indaga, que busca, que se cuestiona, que pregunta, que retroalimenta, que recoge información, que la analiza, ¿sí? Entonces, este aprendizaje está orientado a las necesidades que se tengan a partir de ese fenómeno. Los estudiantes empiezan a ver ese valor en las teorías que surgen a partir de ese aprendizaje. Los estudiantes establecen intereses y plantean esos problemas que tienen para que sean un punto de partida en eso que van a aprender y que quieren aprender. Y el aprendizaje comienza con el objetivo de entender los fenómenos del mundo real, ¿sí? Cuando hablamos también de los fenómenos, es importante seguir pensando en los objetivos de aprendizaje que nosotros nos planteamos para nuestra asignatura y cómo a partir de esos objetivos los empezamos a relacionar y cómo esa malla que tenemos la empezamos a vincular en los temas que tenemos, los empezamos a vincular a esos fenómenos, de qué manera nosotros también podemos abstraer como entendiendo ese fenómeno como algo macro, cómo podemos abstraer y mirar qué partes de ese fenómeno podemos vincular a nuestra área del conocimiento. Acá es muy importante informarse bien, ¿cierto? También como ahorita que estamos tan inmersos en la era digital, entender que no todo lo que está en internet es cierto, ¿sí? Que estamos pasando también por, por una era de la desinformación también muy grande, y pues es importante por ejemplo, empezar a tener como si estamos haciendo un proceso de investigación, como buscar qué plataformas tienen información verídica, real, ¿sí? Porque estamos en esa época de las noticias falsas. De hecho, en el documental de las redes sociales nos hablan mucho de cómo la información cambia un poco, de cómo nos empiezan a vender unas verdades que son totalmente falsas, ¿sí? Entonces, ahí empezamos a jugar con muchas cosas, ¿sí? Con muchas cosas. Y nosotros tenemos que empezar a mediar precisamente esas mismas situaciones. Yo me gustaría que hiciéramos como un pequeño diálogo. Nosotros en este momento somos 25. Me gustaría que nos pudiéramos ir a las salas para que Nico me colabore, por favor. Vayamos por salitas. Pueden ser de a 5 personas, Nico, y empecemos a hablar sobre ese fenómeno de las redes sociales. Bien sea porque estuvieron la clase pasada y vieron el documental, se lo vieron más en la casa y esas preguntas que habían movilizadoras, o también porque hablen desde su experiencia y de cómo analizan esas redes sociales como ese fenómeno. Y quisiera que entre ustedes tuvieran como una pequeña discusión, escogieran como un vocero, un representante, y al final podamos unir como algunas ideas que traigamos a colación de nosotros, cómo también a partir de este fenómeno podríamos plantear estrategias de evaluación o de trabajo en clase de alguna manera. ¿Sí? ¿Me entienden? Más o menos el ejercicio, profes. Sí, sí, claro. Listo. Nico, ¿estás por ahí? A ver. Nico lo vi en la cocina, estaba fritando un huevo. Estaba fritando un huevo. Bueno, igual yo lo puedo hacer desde acá, regáleme un momentico. Yo quería preguntar algo. Sí, profe, claro. Por primera vez estoy dando cátedra a estudiantes que vienen de bachillerato, estoy en primer semestre, y es muy distinto a estudiantes más avanzados. ¿Cómo hacemos para que estos estudiantes entren en este contexto? Me ha tocado enseñarles a usar un Classroom, a la gamificación, a contestar un foro, el PowerPoint. Entonces eso me parece, y lo discutíamos la vez pasada, es un retraso para todos los objetivos que nos trazamos semestre a semestre. Y tenemos un índice donde nos están midiendo, donde a ellos también los miden al final de sus carreras.
Entonces, ¿cómo hacer nosotros desde la universidad para poder cumplir con esos objetivos y Profe, no pues estar mira, devolviéndonos al yo en el bachillerato? colegio que trabajo llevo ya más de un año como la experiencia. Cuando yo llegué al colegio, yo me quedé como aterrada en muchas cosas porque uno diría, bueno, estamos con los nativos digitales, ¿cierto? Entonces uno se imagina que son súper duchos en todo lo que tiene que ver con el manejo de las plataformas, de las herramientas. Y yo les decía a mis estudiantes, bueno, vamos a tomar un pantallazo de tal cosa. Un pantallazo, profe, ¿qué es un pantallazo? Yo decía, ¿cómo así? ¿Cómo se hace un pantallazo? ¿Cómo se hace tal cosa? Entonces descubrí y me di cuenta que los estudiantes, ahora no todos, no voy a generalizar, al menos los del contexto en el que yo participo, y al parecer los que tú también tienes, son muy buenos en las redes sociales, pero solamente conocen como esa manera instrumental de la red social. Ahí sí del Facebook, ahí sí del TikTok, pero no son capaces de movilizar esas habilidades tecnológicas que se supone que un estudiante de la actualidad debería tener. Eso es muy complejo y yo siento que eso también parte como que no se crea en los colegios la necesidad y la importancia de tener unas competencias tecnológicas básicas, ¿sí? Para precisamente para esa experiencia de la universidad. Hay cosas que uno piensa que deberían saber y hay cosas que definitivamente es importante que sepan. No sé si de pronto como estrategia de la universidad puede ser hacer como unas capacitaciones básicas en manejo al menos de plataformas, ¿cierto? Que los estudiantes sepan pues para qué sirve el Google Classroom, cómo funciona, no sé, algunas aplicaciones básicas y sencillas podría ser, o como docente pues invertir una clase o dos para hacer un pequeño taller, un pequeño ejercicio, pero lo que tú estás mencionando es una realidad generalizada, siento yo, en este momento sobre las competencias tecnológicas que se tienen en el aula. Por acá nos están diciendo los comentarios. A ver. Sí, el tema de análisis también, o sea, una serie de cosas, uno pone un foro precisamente para eso, para que el estudiante empiece a analizar lo que dice la profesora Rosalena, el tema de la observación, o sea, cómo enfrentar ciertas cosas que no van más allá de memorizar y poder tener un criterio y mirar de dónde puedo apoyarme yo sobre esos criterios o qué puedo aportar. Entonces viene una serie de cosas que sí, nosotros nos capacitamos y hacemos todo este proceso, pero en el momento de aplicar nos quedamos solos en el aula. Tenemos que reversarnos. Ahorita me está pasando a mí con unos trabajos que les puse de observación y estoy aquí escuchando la clase y dando asesoría aquí por el Classroom. Entonces, es bastante complejo. Entonces, es como llevar esto a vicerrectorías y mirar a ver qué vamos a hacer con los estudiantes, no solo en la parte de tecnologías, sino también a nivel de cómo están interpretando todo lo que están aprendiendo en clase. El profesor está diciendo la verdad, ¿cómo refuto yo eso? Entonces, creo que falta, hay una mesa, se construye una buena mesa, pero no todas las patas están niveladas o faltan patas para que la mesa esté estable. Sí, sí, profe. Mira que como la clase pasada también hablamos de un caso y quedamos como pensando, y acá podemos como retomar otro que también está un poco relacionado, pero hablamos como esa conciencia del proceso de aprendizaje, ¿cierto? Y que los estudiantes precisamente como que se empoderen de eso, pero es complejo y sí es una realidad generalizada y me gusta eso que dice la profe Rosa, que es encontrarle sentido, pero encontrarle sentido tiene unas implicaciones. El profesor Juan Carlos, profe. Muchísimas gracias, un cordial saludo para todos. Estaba aquí pensando sobre las interpretaciones y uno, se evidencia la desarticulación que existe entre la secundaria y el paso a la universidad. Y lo otro es que estos 2 años, obviamente, tienen que llevarnos a empezar a descubrir cómo surgen nuevas necesidades que requieren nuevas habilidades y competencias
para las cuales el sistema no está preparado. Entonces, agradezco que haya comentado eso el profesor Fran Villada. Gracias. Profe Juan Carlos, yo encuentro sentido en eso que usted dice, porque es que no es solamente el cuento de la capacitación, de solucionar los problemas de interconectividad, sino que tiene que ver inclusive con las preguntas que dejaron en el encuentro anterior. ¿Cómo es que nos ven como consumidores en el horizonte de las TICs y de las redes, al mismo tiempo que nos ven como consumidores en el horizonte del narcotráfico? ¿Somos industrias o somos seres pensantes? Bueno, yo creo que con esto que estamos hablando también va a ser chévere el debate que se puedan generar en las salitas. Listo, entonces, gracias a los profes que están participando, me gusta mucho que podamos como traer a colación o a este escenario como esas realidades o esas percepciones que tenemos y que también entre nosotros lo podamos discutir, ¿cierto? Y podamos de pronto dar soluciones, ideas. Ya estoy creando las salas. Y entonces van a ir por los grupos y yo voy a ir pasando por cada uno de ellos, escuchando lo que dicen para que volvamos después a la sala y hagamos como una retroalimentación general. Bien. Perdón, una pregunta. ¿Y cómo se forman las salas? Yo ya la voy a formar, profe, y te va a salir como la invitación para que vayas. Listo, espera que acá. Listo. Ya se supone que te llegó la invitación. Y se empiezan a unir y ya se van yendo de esta sala general. Utilizando Join, ¿no? Sí. Profe Geraldine, Dime. buenas noches. Buenas Oscar noches. Felipe Suárez, estaba escuchando la clase, Ajá. pero por alguna razón estaba atendiendo una situación paralela. Me acabo de desocupar y veo la invitación. Rápidamente, ¿me recapitula, por favor, el propósito de la reunión en la sala? Profe, ¿tú estuviste en la clase pasada? Sí, en la clase pasada sí Bueno, estuve. listo. Vamos a discutir las preguntas movilizadoras sobre el pequeño pedazo que vimos del documental. Ok. Los vamos a discutir entre todos, vamos a hablar y vamos a sacar como unas conclusiones para después traerlas acá a la sala Perfecto. grande. ¿Ok? Listo. Vale, muchísimas Dale. gracias. Profe, buenas noches.
Volvimos, ok, sí. Y ya estoy en el... Ya estamos en la sala principal. Sí, volvimos. Vamos a esperar un momentico que se reintegren todos. De pronto, Geraldine, si nos permites al grupo nuestro intervenir. Claro. Cuando sea el momento, pues, que a veces... No, ya iba a preguntar por los voluntarios. Si quieren empezar, empecemos. Sí, bueno, listo, hagamos ese Vamos. comienzo. Digamos que en términos generales no hay un temor al uso de redes sociales. También se propone desarrollar a partir del pensamiento crítico el uso productivo o que sea ganancia de todas estas redes y todo este contenido que hay en Internet, porque no solamente son las redes lo que consumimos, sino que hay otro tipo de productos. Vimos, también expusimos que el hecho de ser consumidor dependiendo del producto, hay productos sanos. Entonces, también podemos convertirnos en prosumidores, que es coger esos productos que consumimos y convertirlos en productos que puedan ser utilizados en beneficio, digamos, en el contexto nuestro, que es de educación. Y llegar a convertirnos en creadores de productos sanos para que sean consumidos dentro de un ambiente educativo, o prosumidos también, o ser base para la creación de otros nuevos. En cuanto, digamos que al uso de toda esta tecnología, hablamos de los juegos y cómo a través de las generaciones el desarrollo de los juegos ha evidenciado el desarrollo de nuevas habilidades. Cuando se rompe un paradigma, en el caso, digamos, por ejemplo, de los juegos, que fue de los primeros que se presentaron, o el primer videojuego que salió al mercado fue Ping Pong, que era, y después se convirtió en telebolito. Hay muchos de la generación del telebolito, que fue pasar el ping pong de la mesa, de la mesa sólida y dura y de la presencialidad a jugarlo en una computadora con unas palancas nuevas. Eso desarrolla nuevos comportamientos y genera también nuevas necesidades. Y también trajimos a colación los simuladores, por ejemplo, de aviones, siempre han estado antes de ser parte de los juegos. Hoy en día, digamos, un simulador de vuelo como el de Microsoft tiene una resolución fuerte y permite desarrollar habilidades esto para controlar un aeroplano. Entonces, no todo es malo como lo presenta, digamos, el documental. El documental, sino que es darle una mirada nueva en la que le podamos sacar provecho a todo eso. No sé si alguno de los compañeros, Natalia, la propia Natalia, el profe Ángel, el profe Miguel, el profe Humberto Giraldo, de pronto quieren complementar la intervención. No, creo que resumiste muy bien, Juan Carlos. Muy bien, profe, muchas gracias. Vamos a escuchar y hacemos un pequeño cierre con los otros grupos. ¿Listo? El grupo, ustedes eran el grupo 1 o 2. No sé. 4 bueno, tal vez. El 4, ok. El grupo 1. Éramos los de la sala 1. Eso sí, los de la sala 1. Ah, ok. Bueno, muy buenas noches a todos. Hola. Nosotros discutimos básicamente, en el primer tema fue el concepto de narcotráfico y redes sociales, que nos ven como consumidores. Ahí le dimos como dos visiones diferentes, pero complementarias al tema. La primera es que tanto las drogas de consumo como las redes sociales nos generan adicción. Entonces se enfocan, trabajan para que el consumidor tenga adicción a estos productos. Y la otra visión fue que somos objeto de mercadeo, somos posibles clientes potenciales, tanto para los temas de narcotráfico como para las redes sociales. Entonces esas son como las dos posturas que tuvimos en el grupo. Ahí se hablaba de que mediante el Big Data manejan nuestra información y con las interacciones que hacemos en las redes sociales vamos a estar siempre aportando información que ellos van a aprovechar para vender a las empresas, para trabajar con nuestra información, con lo que nosotros suministramos. Nosotros pagamos con nuestra información a Facebook. Esa fue una de las conclusiones. El profe Abraham Molina decía que las redes sociales se han convertido en marketing digital. Se convirtió en un tema de estatus social
y aquí involucra el tema de la personalidad de cada usuario, de cada persona. Y el problema generalizado que acarrea las redes sociales viene siendo el chisme, porque se presta para que todos estén hablando de lo que hace uno, de lo que hace el otro. La profe Lida Mancillo decía que las redes sociales nos acercan, hacía una reflexión muy interesante, las redes sociales nos acercan a los que están lejos, pero nos alejan de los que están cerca. Ahí todos reflexionamos en torno a esta frase y tiene mucho sentido, porque cuando estamos con las personas más cercanas, paramos a tomar la foto o a compartir lo que estamos haciendo en redes sociales, entonces tiene mucho sentido esta frase. El profe Juan Camilo planteó una pregunta que era las ventajas y desventajas del uso de redes sociales en las clases. La profe Lida Mancillo, entre una de las desventajas, planteó el bullying, que esto pasó mucho con profes que trabajaron con redes sociales en los tiempos de pandemia, había mucho bullying en esas redes sociales. Yo planteé como ventaja la interacción por parte de los estudiantes y porque son una forma de llegar más fácil a ellos, entonces puede dinamizar el tema de las clases. Los otros profes, por ejemplo, Carol Daniela López, planteaba que la tecnología ha evolucionado mucho, las redes son una de las formas para llegar a los estudiantes, pero muchos estudiantes no tienen límites establecidos, hasta dónde usarla, hasta qué horas, no ponen límites. Entonces, como metodología en las clases, unos profes no lo compartieron. Vimos la parte de interacción con los estudiantes como ventaja, pero por ejemplo el bullying, la desconcentración, se viola la privacidad, estos son desventajas que encontramos. Profe, muchas gracias. Un aporte adicional. Aquí traté como de resumir los temas que tocamos en el conversatorio. Al parecer no. Muchas gracias, profe, por esa síntesis de la información. El grupo 2, que estaba en la sala 2. Bueno, entonces sala 3. El grupo de la profe Rosa, ¿estaban en cuál? Estábamos en la 3 y yo acabo de proponer en el chat al profe Fran o al profe Oscar. Ok. Votamos todos por Oscar. La democracia. Bueno, Le muy tocó buenas al noches a profe todos. Oscar. Intentaré ser muy concreto porque la Dale. discusión es amplia y se recogen, digamos, diferentes perspectivas, diferentes ideas, diferentes puntos de vista. Por supuesto, yo creo que mi intervención va a estar un poquito sesgada. Yo creo que en alguna medida sí somos consumidores de redes sociales, digamos desde un poco el paradigma biomédico, uno entiende que en términos de adicciones, la diferencia la hace por mucho la dosis. Y poníamos ejemplo como el café, ¿cierto? Poquito café te hace muy, muy bien, pero ya demasiado café te puede hacer daño. Igual con el aguardiente, alguien decía de pronto, ¿cierto? Un poquito de aguardiente te pone a bailar mejor, pero ya mucho aguardiente se tira a la fiesta. Creo que las redes sociales de alguna manera tienen ese propósito, con la diferencia, o no con la diferencia, quizá con el asunto común, y es que las personas que venden y diseñan eso te quieren enganchar. De alguna manera quieren que el cerebro libere dopamina y que hagas una abstinencia de esa dopamina cuando no tengas ese producto, sea café, sea aguardiente, o sea Facebook, o WhatsApp, o Instagram, o cualquier otra cosa de ahí para arriba, ¿cierto? Reconocía de alguna manera mi experiencia, ¿cierto? Yo soy cafeinómano, digámoslo así, ¿cierto? Y si no tengo café, soy otro. Y también he experimentado por carne propia, digamos, la necesidad de revisar el celular cuando timbra. De alguna manera estamos condicionados a que ese campanita, a que ese timbrecito tiene, como decía ahorita la profe Paula, ese nuevo chisme, ese chismecito fresquito, entonces uno de repente siente la pulsión, el impulso de ir a mirarlo. Y uno en su disciplina o en su personalidad o en su carácter decide si lo hace o no. Creo que las personas más jóvenes pueden tener más ese riesgo de caer en el exceso de las redes sociales y de alguna manera comportarse como
es una palabra muy fuerte, pero adictos a la tecnología. Ya, digamos, las personas un poco mayores, cada vez, o por las dificultades, o por sus paradigmas, o sus convicciones, digamos, racionalizan un poco más ese consumo. Personalmente decía que he escuchado mucho el término de bazuco electrónico, ¿cierto? Entonces, claro, ahí hay unos riesgos latentes. Eso es como con respecto a la primera pregunta. No sé si el profe Franco, la profe Rosa o la profe Daniela quieran aportar o complementar algo con respecto a esa primera pregunta. No, va bien, doctor, va muy bien. Ah, bueno, Rosalena sí. Pero yo sí quisiera aportar desde mi formación, que es distinta a la de médico, que entiendo todo eso, además porque me evoca en la presentación del foro a alguien que también es médico, que no, qué pena no recordar el nombre, pero entonces hacía ponía un meme así maravilloso que no sube la bilirrubina, que es fantástico. El profe Juan Camilo. Que es fantástico. ¿Qué me sube la bilirrubina? Me la sube las redes sociales, me la sube el café, me la sube el bazuco, o me la subió hace 2 siglos el lápiz y la imprenta. Pero entonces ahí estuvo la discusión maravillosa con el profe, porque él dice, no, yo sí creo que eso sí es adictivo. Pero entonces él ponía una cosa muy interesante en términos médicos de obedecer a la pulsión y a la razón, o sea, al estómago y al cerebro. Bueno, ¿qué hacemos con eso? Y ya, aquí me quedo. Profe, el otro compañero que quería decir algo, el profe Oscar. O el profe Frank, no sé si quiera. Ah, bueno, sí, el profe Frank. El valioso aporte del profesor Oscar, médico, epidemiólogo, nos ayuda mucho también a entender eso. Desde la antigüedad vemos que siempre han existido adicciones y sabemos que muchas personas, inclusive hubo religiones que salieron de una cueva, se aislaron porque querían aislarse de ese mundo que los estaba atormentando, no los dejaba pensar. Y no hay que meterse en una cueva, es entender, y el profesor Oscar lo decía, qué bueno este foro porque nos abre los ojos hacia eso, que fácilmente cae uno en la adicción porque tendemos a la adicción. Nos gusta algo y queremos repetir esa sensación una y otra vez hasta que llega una sensación distinta o de un nivel distinto y seguimos en ellas y dejamos otra. En el caso mío, pues yo lo tomo más como una herramienta para mi trabajo. Es más, no tengo un perfil personal, sino que es de empresa y el otro perfil es de la universidad y no más. No existe nada más. Paro a cierta hora, no recibo ninguna llamada, no doy asesorías, no recibo llamadas de bancos a cobrarme, si es que debo. Entonces dejo todo para el otro día. Y las otras posiciones que decía el profesor Oscar me pareció muy interesante porque es vista desde el punto de vista médico y la profesora Rosa también antropológico. Entonces, son cuestiones a las que estamos casi que prediseñados, ¿cierto? Nos gusta algo, ahí quedamos. Listo, vale. Un comentario así muy breve con respecto a la segunda es que, claro, cuando uno es consciente de los riesgos, es más fácil, digamos, tomar medidas un poco más racionales y menos impulsivas frente a estas situaciones. Pasa con el café, pasa con todas las sustancias en general que generan este tipo de estímulo adictivo e incluso con las redes sociales. Personalmente, tenía cierta conciencia de estar compartiendo información muy personal, muy privada. Yo había visto este documental previamente y creo que yo soy de un perfil más paranoico, ¿cierto? Entonces creo que eso me puso mucho más alerta, mucho más alerta. Tengo redes sociales, pero digamos cada vez comparto menos cosas y cada vez intento
digamos, poner en evidencia mi perfil de consumo de cosas, ¿cierto? No quiero, el ejemplo que a mí me preocupa es el de Cambridge Analytica, lo que pasó con Facebook. Cada vez que uno le da clic a algo, entonces eso se vuelve un producto comercial y terminan bombardeándome con publicidad y de alguna manera, si uno no está alerta, de alguna manera terminan modificando los hábitos y gustos por las cosas que ellos quieren meterle a uno por los ojos. Pero sin entrar en el mundo de la paranoia, volvemos a lo mismo. Yo creo que la diferencia la hace la dosis. Una última analogía que conversábamos aquí en el grupo es como los bancos. Los bancos no son tus amigos, no lo son. Ellos quieren aprovecharse de tu dinero y de tu esfuerzo, pero los necesitamos. Es mejor cuando uno entra a un banco con esa conciencia y sabe que no puede dar, digamos, en términos coloquiales, no podemos dar papaya, ¿cierto? Los hemos utilizado, los seguimos utilizando y los seguiremos utilizando. Pero hay que saber que no son tus amigos, no son tus amigos. Hay que estar muy alerta cada vez que uno entra a un lugar de... Es igual a las redes serían, que sociales. lo interrumpo, sería como las tarjetas de crédito, yo lo asociaría con eso, ¿cierto? Todos las necesitamos, claro, pero tenemos que saberlas usar. Claro. Son amigas hasta cierto momento. Exacto, muchísimas gracias, así es. Muchísimas gracias a los compañeros que hicieron parte del foro y profe Geraldine. Profe, muchas gracias. Nos falta un grupo, ¿cierto? Yo quisiera anotar una cosita antes del grupo, claro, que sigue, y es que, bueno, si nos damos cuenta de todo eso, frente a las preguntas que nos hicieron al ver un fragmento del documental, y para quienes se lo vieron todo, no es posible que nos metan como consumidores desde la perspectiva economicista y financiera. Es sencillamente apartarnos desde esa concepción, cómo las tecnologías nos han acompañado siempre desde que empezó a habitar el hombre este universo y ha ido avanzando. Lo que yo he percibido con todo lo que nos confrontó la pandemia es que hay un miedo pavoroso a lo desconocido, pero además tenemos la capacidad de racionalizarlo como el profe. Entonces, bueno, ¿cuál es la selección que hacemos frente al uso o abuso? Que pasa lo mismo con las sustancias adictivas. Y ya, quería decir eso. Gracias, profe. El representante del otro grupo, muchas gracias a los profes para que podamos cerrar la actividad. Sí. Dale. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, nosotros pues dimos un montón de ideas, de hecho discutimos harto y porque pues una de las profesoras no vino a la clase pasada, entonces tocó actualizarla también. Nosotros dijimos pues que parte del narcotráfico de las redes sociales pues que tienen cosas en común es que están enfocados es en manipular al consumidor para que cree esa dependencia, una necesidad de que lo quiero, lo necesito. Digamos que algunos es porque pues ven al niño, van y pues el narcotraficante o el que es adicto, ven al niño, van y lo manipulan para que pues vaya y le compre su droga todo el tiempo. En las redes sociales se hace con algoritmos, que es una cosa ya más avanzada y es lo que preocupa, que eso sea pues a lo que se llega, que uno esté hablando con un amigo de alguna cosa o escriba o busque algo por internet y a los 3 días te aparezca una propaganda sobre eso. Eso es lo que realmente da miedo. Los dos se cimentan en mentiras, varias para atraer o desmentir sus propios mitos negativos. Es lo que se busca hacer tanto en el narcotráfico como en las redes sociales. Pero pues, como dicen por ahí, eso también trae ventajas y hay que saberlas cómo utilizar. Yo les decía a ellos que a mí me educaron para tener 2 opiniones, o sea, para no comer de lleno, o sea, tratar de ver lo malo y lo bueno de las dos, de alguna discusión. Por ejemplo, con las vacunas, uno tenía que investigar bien sobre qué estaba pasando ahí. No se escucha la voz de profe Geraldine, si es que me estás diciendo algo. No, estoy como que hablas y yo reafirmo cosas y por eso pareciera que estoy hablando, qué pena. No, tranquilo.
Pues nosotros digamos que concluimos que hay que tratar de generar es una investigación a todos, o sea, tratar de eso. Eso es más de educación, parte de resolver ese problema. Hay que mirar las dos versiones de algo, sea malo o negativo. No me puede quedar con una sola cosa porque eso es lo que lleva a la adicción. O sea, simplemente te aparece la propaganda y cliqueas de una. Eso es lo que hay que generar, o sea, que generar conciencia en eso. Eso Ok, sería todo como para no alargar tanto esto. perfecto. Bueno, me gusta mucho, yo estuve pasando por los grupos de manera silenciosa, escuchaban lo que compartían y me llamaba mucho la atención porque todos también lo abordaron como de diferentes maneras. Ahorita por allí nos estaban hablando del Big Data, ¿cierto? Y cómo funcionan esos datos y el análisis de los datos, de los macrodatos, entendiéndonos a nosotros, los usuarios, como un dato que está produciendo más datos. Ahorita el profesor Keyvis nos decía esto de los algoritmos, de por qué yo me meto, tengo una conversación en WhatsApp sobre X cosa o me meto a Google y busco X cosa y después en mis redes sociales me empieza a aparecer toda esa publicidad, ¿cierto? Porque esas empresas trabajan juntas, empresa grande, Meta, que antes se llamaba Facebook, ahora se llama Meta, que es dueña de Facebook, Instagram, WhatsApp, de esos datos de esas tres redes sociales, pues están navegando juntos, ¿cierto? Eso es como hablar un poco más desde la parte instrumental que tiene y el funcionamiento de esos datos. El documental que vimos, todos ustedes lo estaban mencionando, es un poco caótico y nos causaba mucho ruido, como el profe que ahorita estaba diciendo que uno se empieza a volver un poco paranoico. A mí también me pareció cuando yo lo vi, yo dije, ¿yo qué estoy haciendo con mis redes? ¿Qué está pasando, cierto? Y es interesante porque nos permite también analizarnos, identificarnos en ese contexto. Y yo me quedo con dos cosas de ese documental, con estas dos apreciaciones. Por un lado, los tecnoentusiastas y por otro lado, los tecnoescépticos, ¿cierto? Y intento que la idea del ejercicio es empezar a mediar, empezar a buscar esos puntos medios, porque ahorita en el grupo del profesor Juan Carlos nos hablaban de las posibilidades que nos brindan las plataformas, ¿cierto? Y no podemos ser ajenos a eso y no podemos estigmatizar los buenos usos que puede tener esas redes sociales, hacer un uso de esas redes sociales, incluso transversalizar esas mismas redes sociales a nuestro plan de área, a nuestro plan de clase, ¿sí? Entonces, si nosotros analizamos esto con esta metodología del aprendizaje basado en fenómenos, es muy interesante porque todos pudieron dar unas apreciaciones desde diferentes enfoques. Me encantaba cuando el profesor hablaba esa relación con el café, desde la parte clínica también, hablábamos también desde el comportamiento humano, desde la psicología, desde la parte de la educación. Miren cómo todas esas ciencias empiezan a relacionarse y nos permiten trabajar con ese fenómeno. Solamente con haber visto ese documental, nosotros tenemos muchas cosas por hacer que podemos trabajar con nuestros estudiantes. Entonces, con el ejercicio quería que evidenciáramos a partir de un fenómeno muy real en el que nosotros participamos, somos parte de él, somos participantes activos de manera general, así no lo creamos independientemente de la red que manejemos, el correo electrónico. Ya nosotros estamos de alguna manera inmersos en eso. ¿Cómo podemos empezar a sacar algunas estrategias? ¿Cómo podemos empezar a articular esto a nuestra labor en el aula de clase o en ese espacio de aprendizaje? Eso era lo que quería como que remarcáramos un poco con el ejercicio. Y este mismo ejercicio podría funcionar con otros fenómenos, ¿cierto? Hablar, ustedes tenían mucho por decir, de hecho entraba como a los grupos y cada uno empezaba a decir cosas más, además porque se empezaba a sentir representado, ¿cierto? La experiencia personal y cómo lo vivo yo también me permite hablar y dar apertura a nuevas cosas y poner eso en común con mis compañeros, pues más grande aún, ¿sí? Quedé muy contenta con el ejercicio, creo que podemos evidenciar perfecto
cómo funciona esta metodología y cómo la podríamos integrar en nuestra aula de clase partiendo desde todas las ramas que ustedes tienen, que los admiro mucho, que aprendo también mucho de todos los que estaban hablando desde sus áreas de conocimiento. El tiempo no es como que no nos rinde mucho y lo que pasa es que a mí me gusta mucho poder hablar con ustedes porque yo siento que cuando hablamos y compartimos las ideas, pues podemos sacar como más provecho y podemos ser más conscientes nosotros también de eso que estamos haciendo. Yo les quería hablar hoy de 4 metodologías que yo creo, la verdad, que no vamos a alcanzar a abordar por temas de tiempo, además del cansancio, la hora, ¿cierto? Todo. Entonces les propongo que abordemos la otra metodología del aprendizaje basado por el aprendizaje por servicio y como ya no nos volvemos a ver porque ustedes siguen con el profesor César Dalío que les va a hablar de la evaluación sumativa formativa. Después yo me voy a volver a encontrar con ustedes, creo, en otro módulo, pero la idea es que tampoco quede como suelto esas metodologías que estábamos viendo porque a mí me interesa que ustedes como que las conozcan de alguna manera. Entonces yo me comprometo a hacerles como un pequeño videíto donde les cuente cómo funciona la metodología del Design Thinking y del Visual Thinking, ¿sí? Y para que ustedes lo tengan ahí de repositorio, para que lo puedan ver y puedan ahondar como un poco más en esa metodología. Y hoy acabamos con el aprendizaje basado en servicios, el aprendizaje por servicios. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? De acuerdo. Una pregunta, profesora Dime. Geraldine. Esta conversación que tuvimos, ¿dónde va a quedar registrada? Acá está grabada. Mañana Nicolás nos la sube a la plataforma. Les cuento Perfecto. que estamos teniendo un problema con la de la clase pasada porque cuando lo subimos a YouTube por temas de derechos de autor, en el momento en que yo les comparto el documental, no lo baja. Entonces están haciendo los requerimientos para que al menos nos quiten como esa parte de la grabación y se pueda subir el resto de conversación que tuvimos. ¿Listo? Muchas gracias, muchas gracias. Vale. ¿El profesor Frank? Sí, quiero preguntar, en resumen o en conclusión, ¿vamos a usar las redes sociales que llamamos acá para beneficio del aula o qué vamos a hacer con ellas? Profe, pues mira, ese ejercicio era como más para que nosotros sepamos que las podemos utilizar, no porque exclusivamente nosotros vayamos a hacer un ejercicio, ¿sí? La idea es como que ustedes sean conscientes que ese tipo de cosas se pueden utilizar en las clases, ¿sí? Y de diferente manera. Pero no, pues no sé si estoy respondiendo a tu pregunta. No vamos a hacer en este momento un ejercicio asociado a las redes sociales, ¿sí? Ok, muchas gracias. Ok, la profesora María Beatriz me pregunta por los archivos. Profe, ¿cuáles archivos? Geraldine, es que he tenido problemas con la conectividad. Muy buenas noches para todos. Buenas noches. He estado presentando. Ah, sí, profe, claro, él está en la plataforma. Ahí tienen acceso. Entonces, mañana les quedaría la presentación del día de hoy y yo les grabo esta semana el video, lo subimos también. Y recuerden que en esa misma plataforma hay otros recursos, ¿sí? Y hay como unas sugerencias que ustedes pueden utilizar. Ya les voy a compartir de nuevo la pantalla. Bueno, muchas gracias, Geraldine. Vale, listo. Bueno, vamos a retomar acá, vamos a cerrar con este aprendizaje servicio, que es mucho más sencillo. Y ya les muestro otra vez de nuevo cómo podemos ver los recursos que hay acá. ¿Listo? Entonces tenemos aprendizaje, servicio o service learning. Este enfoque lo que hace es que fomenta el aprendizaje activo a través de la participación de los estudiantes en escenarios comunitarios o sociales, ¿cierto? Permitiendo que los estudiantes anclen lo que están viendo en el aula con esa puesta en escena a la sociedad,
a un escenario en particular que se tenga, ¿cierto? A una comunidad, a una asociación, acá como lo muestran, incluso a la misma universidad, ¿sí? Cómo nosotros podemos agrupar. De hecho, algunos programas de la universidad trabajan de esa manera, ¿cierto? Articulando y haciendo servicios para la universidad, o cuando nosotros hacemos como las prácticas universitarias. A mí en mi época me tocó, las hice por ejemplo en la emisora de la universidad. Entonces era también como esa puesta en marcha, porque a través del ejercicio práctico que se hace y del servicio que se hace a la emisora, pues uno también empieza a aprender cierto tipo de cosas. En ese sentido eran como las habilidades comunicativas, de información, ¿cierto? De interpretación y demás cosas que se van asociando. El aprendizaje servicio es una propuesta educativa que combina esos procesos de aprendizaje y de servicio a esa comunidad en un proyecto bien articulado. Miren que seguimos hablando de los proyectos, ¿sí? En los que los participantes se forman al involucrarse en necesidades reales, seguimos hablando de esas necesidades reales del entorno con esa finalidad de mejorarlo. Entonces, la idea es que los estudiantes aprendan al tiempo que hacen un servicio en comunidad, ¿sí? Como de mientras estamos haciendo tal cosa, estamos aprendiendo otras cosas. La implementación. Entonces, acá nos hablan de estos 7 pasos. Entonces, primero nos dice, vamos a definir unos objetivos claros que tenemos que tener hacia esa comunidad con la que vamos a trabajar. Pero también vamos a establecer los objetivos de aprendizaje en nuestra asignatura. Vamos a anticiparnos en los riesgos que puedan pasar, porque si tenemos un encuentro con una comunidad, por ejemplo, pues hay que prever las situaciones que pueden suscitar en esos espacios. Vamos a administrar los recursos que implican estar en esos lugares de comunidad, ¿sí? A todo nivel. Vamos a delegar responsabilidades a los estudiantes, vamos a pensar que eso es un proyecto grande y en ese proyecto entonces, ¿qué tiene que hacer el otro? Seguimos en nuestro rol de ser guías en ese proceso de aprendizaje y acá hablamos de la actitud positiva, que a veces uno dice, ay, sí, la actitud positiva. No, no es una bobada, ¿cierto? Es importante siempre mantener los ánimos con los procesos de formación, porque también se trata de contagiar a los estudiantes y eso se nota en la actitud de los docentes, se nota. Uno como estudiante sale y dice cuando están las clases, uy, ese profesor es súper apasionado y la pasión y esa actitud contagia y uno empieza también a ser más propositivo cuando está participando en esos escenarios. La evaluación del desempeño de los alumnos debe basarse en los conocimientos, las habilidades, las actitudes adquiridas antes, durante y después. Aquí seguimos hablando de la importancia de que la evaluación esté presente en todos los momentos que nosotros tengamos aplicando alguna metodología, ¿cierto? Que vaya desde antes, desde ese proceso de observación. De ahí nosotros podemos evaluar cierto tipo de cosas. Durante ese proceso, el día a día, lo que se va haciendo con los estudiantes de manera secuencial y el después ese resultado que tenemos, en este caso, de esa interacción que tenemos con la comunidad o con la asociación o con la universidad. También se recomienda que los estudiantes se autoevalúen, que ellos empiecen a analizar el proceso que tuvieron y cotejen su resultado con el asignado por el maestro, que se dé como ese espacio de relación de los resultados esperados. Acá ya entraríamos en la otra metodología, ¿sí? Profes, el aprendizaje por servicios es como muy fácil entender la estructura. El design thinking, esta metodología, sí tiene unos pasos secuenciales que yo ya les iría entonces a mostrar en el video que les voy a hacer, pero entonces lo dejaríamos acá en aprendizaje por servicio. En esta plataforma, que es la profe ahorita que me hizo la pregunta, tenemos una descripción de qué es la evaluación activa, yo ya les había contado. Por acá tenemos cómo implementar la evaluación activa. Acá tenemos estrategias didácticas y hablamos de los 3 escenarios, de la presencialidad, de la virtualidad y de la alternancia. Entonces, por ejemplo, acá dice 3 ejemplos de actividades que se pueden implementar en la virtualidad. Entonces, acá hablamos del aula invertida.
Entonces, utilización de plataformas de audio, canales de podcast. Entonces, acá les damos a ustedes como unos pequeños tips. ¿Qué pasa? Que ya cada profesor le da su toque y lo adapta, ¿cierto? A la a la temática que tenga, al momento con el que esté pasando con los estudiantes, si es solamente para una actividad, si es algo más general, más grande. Y acá nos habla del aprendizaje basado en proyectos, por acá el design thinking, 3 ejemplos de actividades que se pueden implementar en la alternancia. Nos muestran otras, miren, aprendizaje basado por servicios, ¿sí? Y 3 ejemplos de actividades que se puedan implementar en la presencialidad. Son solamente ideas. De nuevo recurro a lo que les dije. Ustedes, los docentes, yo creo que somos súper creativos. Entonces, es seguir explotando esas habilidades que tenemos para proponer los escenarios, que a veces no nos tenemos que como complicar con cierto tipo de cosas. Y de nuevo recordar lo que les dije en la clase pasada, no quiere decir que nosotros siempre tengamos que hacer esto, no, porque no siempre funciona de la misma manera, ¿cierto? Las estrategias cambian. A veces las clases convencionales es lo que se necesita para aprender cierto tipo de cosas. ¿Quién mejor que ustedes para conocer los escenarios en los que están? Ustedes conocen sus estudiantes, han estado con ellos, conocen las realidades de ese contexto, entonces ustedes sabrán en qué momento pueden utilizar alguna metodología y cómo se puede adaptar a esa clase que están dando. Y por acá tenemos los recursos educativos digitales, acá se plantean uno, entonces tenemos el nombre, el link para acceder a esa plataforma, un video tutorial y una pequeña implementación de cómo se puede hacer a una metodología. Acá tenemos algunas. En la presentación también vamos a encontrar en el Design Thinking y en el Visual Thinking otras herramientas que nos sirven. Entonces yo, por ejemplo, tengo como unos repositorios por acá de cositas que también les puedo compartir en esos links para que ustedes tengan, ¿sí? Con información, pasos, plataformas que nos pueden servir a la hora de implementar alguna metodología. Plataformas para trabajar en la alternancia o en la virtualidad o para que se trabajen dentro de la misma clase, ¿sí? Y ya tenemos la presentación y por acá nos dice grabación de la clase. Bien, entonces acá nos va a aparecer la clase, la de mañana nos va a aparecer la clase de hoy. ¿Tenemos preguntas? Dentro de las clases con estas ayudas TIC, sí, ¿cuánto o qué porcentaje debería haber dentro de la clase que se está desarrollando videos o películas y ese tipo de cosas como para afianzar el aprendizaje? Profe, pues yo creo que eso no es como que no es muy rígido y no es, yo creo que eso cambia mucho dependiendo de los estudiantes que tengan. Sí es un recurso que tú puedes utilizar en tu clase. Lo que pasa es que cuando se vuelve tan repetitivo, pues eso a veces cansa, ¿cierto? Como que siempre lo mismo. No, pues mi recomendación es que lo tengas como una opción y tú ya verás en qué momento es pertinente hacer uso de. Por ejemplo, cuando uno trabaja, si estamos trabajando el aprendizaje basado en proyectos, hay unas plataformas virtuales donde uno puede condensar como el paso a paso de los proyectos, ¿cierto? Entonces yo le puedo decir a mis estudiantes, bueno, estamos haciendo este proyecto, pero en esta plataforma ustedes van a empezar a hacer como un diario de campo. Entonces, una de esas plataformas puede ser, por ejemplo, Padlet, hay otra que se llama Storyboard y pueden empezar como a dejar la información. Cuando el uso de los recursos se vuelve repetitivo, pues puede cansar un poco, pero uno tiene que empezar a mediar dentro de las posibilidades qué tanto puedo hacer uso de él, ¿sí? Entonces yo creo que es como muy libre, como sí, es más flexible. No sé si respondo lo que me dices, pero yo siento que es así. Sí, no, sino que lo digo porque la semana pasada unos alumnos que me decían, poniéndome pues quejas de otros docentes sobre ese tema, ¿no? Que iban más a las clases, era como ver YouTube que desarrollar clase. Entonces me pareció peligroso ese comentario.
Sí, sabes que sí es muy peligroso y es muy común en los estudiantes escucharlos hablar sobre eso. Yo creo que sí es importante también tener prudencia con el uso de los recursos, ¿cierto? Porque la clase también no se puede convertir en que todos los días los estudiantes van a ver el video de YouTube, entonces el video en YouTube les está explicando lo que yo les puedo explicar de otra manera o cómo podríamos abordarlo de otra manera. Profesor Juan Carlos. Gracias con lo que dice el profesor aquí. De pronto, para los seres humanos romper paradigmas es difícil y cada estudiante o cada ser humano tiene una percepción del entorno. Hay quienes están, y bueno, y cada uno tiene un estilo de aprendizaje diferente. A algunos seguramente les encantará verlo a través de videos, otros serán secuenciales, otros serán abstractos, otros serán visuales, auditivos, kinestésicos. Uno le gusta el color, a otros el texto complejo de la definición paso a paso. Entonces siempre existirá eso, profe, siempre existirá eso. Habrá quienes les gusta, a la media que están entre sí, ¿no? Y a otros que les encanta muchísimo. Eso siempre va a suceder. Tienes toda la razón. Además es que siempre va a ser muy duro como tener a todo el mundo contento con algo, ¿cierto? Por ejemplo, cuando uno habla del visual thinking, está hablando más de organizar la información que recolecta de manera más gráfica, más visual, y hay algunos estudiantes que son muy buenos en eso, otros estudiantes que se acercan mucho con otras cosas, pero es muy difícil que nosotros como docentes nos podamos acercar a todas las maneras en que todos pueden aprender mejor o cómo les gusta mejor. Entonces yo creo que es como también como una prueba, ¿cierto? Como ir haciendo cosas y mirar qué tanto funciona con los estudiantes que se tienen, ¿cierto? Porque no todos los grupos también funcionan de la misma manera. Entonces, yo creo que es como eso, ensayo y error un poco. Profe. ¿Puedo comentar algo? Al respecto, para evitar de pronto el ensayo y error, siempre he utilizado, lo he programado de tal forma que yo pueda identificar quiénes, como lo decía Juan Carlos, qué estilos de aprendizaje predominan en el grupo que tengo en ese momento. Porque pues entre otras cosas yo tengo 3 grupos y los 3 grupos tienen, a veces tienen perfiles distintos. Pero entonces para eso yo llego a acuerdos con ellos, para que no se presente eso de que, ay, que ese profe entonces vienes a presentarnos películas o mire, ahí nos trajo una cosa muy larga de lo que son las leyes de la termodinámica, pero pues resulta que eso se evita precisamente llegando a acuerdos con el grupo de los estudiantes que prefieren. Entonces uno les presenta y deja que ellos también, digámoslo así, propongan qué quieren hacer. Igualmente pasa con otros aspectos que más adelante hablaremos, que uno va aprendiendo en la práctica, digamos, en la práctica docente, en el día a día, que se encuentra uno con ese fenómeno de que los estudiantes, pues, en un momento dado es mejor salir. Es con el aspecto de que se refiere a que uno debe de anticipar qué es lo que los estudiantes necesitan y saber y poder determinar qué es lo que en su momento no recuerdan o no saben. Porque hay profesores que llegan y arrancan y presuponen o suponen que traen una batería muy completa, muy buena de los conocimientos previos, y resulta que eso no es así. Un ejemplo, yo manejo una materia que se llama procesos de manufactura y yo ya sé qué 10 cosas no saben o no recuerdan o es necesario recordar. Entonces yo me gasto la primera semana de clase haciendo ese ejercicio y me ha ido lo más de bien, porque entonces igualo el grupo y de ahí para adelante hago lo que necesito hacer. Gracias. Profe, muchas gracias. Como el análisis del contexto en el que está, además porque todos los grupos de nuevo son diferentes. Muchas gracias. La profesora María Fernanda. Sí, buenas noches a todos. Pues ese tema es bastante complejo y me parece una buena idea la que dijo el profesor que acabo de hablar, que pena no recuerdo en este momento el nombre de él, que el llegar a un acuerdo con los estudiantes. El profesor Humberto, mucho gusto, profesor. Me parece una muy buena idea llegar a un acuerdo con los estudiantes. Sin embargo, pues hay que ver también que, como dijo el otro profe,
tenemos muchos estudiantes que tienen diferentes formas de aprendizaje. Entonces ahí yo creo que la estrategia podría ser el diversificar la forma como se da la asignatura. Dar, digamos, su clase magistral, si la da magistral, complementarla con el video, complementarla con el ejercicio, complementarla con actividades. Entonces, no siempre ser repetitivo con el mismo tema, como dijo la profesora, pero sí utilizar varias herramientas que nos puedan ayudar a que nos nutran ese proceder de la docencia, pensaría yo. De hecho, por ejemplo, cuando trabajamos con proyectos, los proyectos nos permiten mucho trabajar, como dice la profe, ¿cierto? Articular diferentes estrategias a ese proyecto y si de pronto alguna no es tan exitosa, pues otra quizás sí, y ahí va a empezar a compensar y así vamos también descubriendo que nos funciona también para un tema en específico. ¿Cierto? Porque eso también hay que analizarlo, como qué tema vamos a dar y de qué manera se puede impartir mejor. Todas las apreciaciones que ustedes están dando, pues son muy valiosas y creo que nos sirven mucho a todos. Profes, ¿alguien más antes de irnos? Bueno, un placer estar con ustedes. Qué pena, y no pudimos tener como el descansito de los 5 minutos, la pausa, pero creo No se que preocupe. creo que esta sesión fue como muy provechosa. Me encantó de nuevo pasar este tiempo con ustedes. Quizás nos veamos más adelante. Un placer conocerlos. Qué rico tener un grupo así de profes tan interesados, tan atentos. Creo que así se puede trabajar mucho y me encanta que todos tengamos también como esa inquietud y que nos cuestionemos tanto por la educación de nuestros estudiantes y que nos permitamos también ser flexibles dentro de todo, dentro de todas las obligaciones también que tenemos, porque a veces innovar y cambiar cierto tipo de cosas requieren de tiempo y a veces ese tiempo no lo tenemos. Entonces, me siento como muy contenta y que todos unamos como los esfuerzos para que estos espacios sean tan agradables. Entonces, darles las gracias y desearles una feliz noche. Muchísimas gracias. Buenas noches para todos. Muchas Gracias, gracias. buenas noches. Gracias, hasta mañana. Chao, feliz noche. Hasta el martes. Que estén muy Buenas bien. noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Geraldine, te quería comentar que Dime. traté de editar mi perfil y no me deja. Profe, en la plataforma de cursos imparciales. Sí, me dice que el correo no figura entre los permitidos y no me deja tampoco la foto, entonces no puedo. Ok, ya le voy a decir a Nicolás. ¿Listo? Ah, bueno, yo le dejé un mensajito ahí porque quería asesorar a la profe Rosalena, pero yo ya apenas solucione ahí el impasse, ya le ayudo a ella también a eso. Ah, bueno, muchas Feliz noche. gracias. Un abrazo. Feliz noche, profe, que estés muy bien. Profe Geraldine, Dime. es que yo también tengo un problema que no he podido ingresar a la plataforma, entonces no he podido hacer la tarea porque me dice que no, pues que no, que tengo como negado el acceso. Ok, ya le escribiste a Nicolás, que él es el que nos ayuda. Espera, tu Sí. nombre, María Valeria Fajardo. Espérate, yo le escribo María Valeria Fajardo. Aún no tiene acceso. Listo, yo le voy a dejar igual tu caso para que lo revise. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Dale, profe, que estés muy bien. Chao, hasta luego. Chao. Bueno, hasta la próxima, Geraldine. Un gusto verte de nuevo. Chao, profe, lo mismo. Que estés muy bien. Feliz noche. Gracias igual para ti. Hasta luego los demás profes. Gracias. Hasta luego, buenas noches. Chao, profe, que estés muy bien.